Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. No es una peculiaridad, es una restricción celestial. Si de verdad quieres algo extravagante, lánzate de cabeza desde el tejado. Algo se encendió dentro de Izuku cuando Bakugo pronunció esas palabras. Había soportado años de tormento por parte del rubio, pero decirle que se suicidara era un límite que Izuku no podía cruzar. Izuku se dio la vuelta casi de inmediato, lleno de una mezcla de rabia y amargura, y de repente encontró el coraje para responder a sus verdugos. Divertido por la repentina valentía de Izuku, Bakugo levantó la mano y provocó unas pequeñas explosiones en ella a modo de recordatorio. ¿Sí? ¿Qué? Cualquier arrogancia que Izuku sintiera en ese momento se desvaneció al instante. Después de todo, ¿qué podía hacerle a alguien como Kacchan, que tenía un don, y uno muy poderoso, además? Cualquier intento de represalia solo empeoraría las cosas. Al ver su repentino cambio de actitud y sumisión, Bakugo y sus secuaces simplemente se rieron de lo patética que era toda la situación y abandonaron el aula, dejando a Izuku solo, sumido en la miseria. Tras su encuentro, Izuku logró salir de la escuela de alguna manera, intentando rescatar lo que quedaba de su cuaderno del estanque de carpas koi en el que había caído. Mientras intentaba impedir que los peces koi devoraran lo que quedaba de su cuaderno, su desesperanza comenzó a agravarse de verdad. ¿Realmente soy un Deku inútil, eh? ¿Qué tengo yo en esta vida? Nunca llegaría a nada. Fue una decepción para quienes lo rodeaban. ¿Para qué se molestó siquiera? Quizás Kacchan tenga razón. A veces, una sola frase puede sembrar ideas que, al crecer, dan frutos desastrosos. En ese momento, Izuku se encontraba en la azotea de la escuela secundaria Aldera, preparándose para su salto del cisne. Estaba demasiado asustado como para elegir otras salidas, como ahorcarse o cortarse las venas, por miedo al dolor. En cambio, eligió la forma más rápida de asegurar su fin. Fue sorprendentemente fácil acceder a la azotea de la escuela, dado que estaba prácticamente vacía después de clases. Sin embargo, lo más sorprendente fue que la puerta de la azotea no estaba cerrada con llave, lo que permitía a cualquier estudiante acceder directamente a ella. Sin embargo, incluso si la puerta de la azotea hubiera estado cerrada con llave, no se habría detenido. Un aula cualquiera del tercer piso con vista a la ventana también era un posible lugar para llevar a cabo el crimen. Izuku se quitó los zapatos y los dejó cerca de la barandilla, junto a su mochila. No quería que nadie pensara que había habido algo turbio. Al fin y al cabo, él había elegido esto. Dentro de su mochila, encontró una nota que explicaba su decisión. En ella, le pedía a su madre que no se culpara, pues no era su culpa, y que era la mejor madre que jamás podría desear. Expresaba su autodesprecio por no tener ninguna peculiaridad, por sentirse acabado y por haber decidido que sería mejor seguir adelante con otra vida, donde tal vez no sería tan diferente y donde no sería inútil para nadie a su alrededor. A pesar de la participación de Kacchan en su decisión, Izuku optó por no mencionarlo en su nota, ya que no quería implicar a Kacchan como factor en su decisión aparentemente negativa y arruinar las perspectivas futuras de Kacchan y su sueño de ser el mejor héroe del mundo. Un Deku como él no merecía manchar el futuro de otra persona. Contempló la vista de la ciudad, intentando disfrutarla y evitar bajar la mirada y sentir miedo por lo que estaba a punto de hacer. Al menos, le resultaba tranquilizador. Izuku respiró hondo, preparándose para su último acto en la vida. Reuniendo la fuerza de voluntad para mover su cuerpo inútil, cerró los ojos con todas sus fuerzas y se inclinó hacia adelante sobre la barandilla, dejando que la gravedad hiciera el resto. Mientras caía sintiendo el viento, solo tuvo un pensamiento. Lo siento a todos. En menos de un segundo, el cuerpo de Izuku impactó contra el suelo con un fuerte golpe. La fuerza de la caída le fracturó varias partes del cuerpo, incluyendo el cráneo, la columna vertebral y las extremidades, que se hicieron añicos. La sangre comenzó a brotar rápidamente de las heridas, tiñendo de rojo su cabello verde y parte de su uniforme. El suelo alrededor de su cuerpo moribundo y maltrecho quedó teñido de un rojo intenso. El daño sufrido lo sumió rápidamente en un estado de shock, dejándolo inconsciente.
Cualquier transeúnte que presenciara la escena no se equivocaría al suponer que estaba muerto. Ese día, Izuku Midoriya debería haber muerto de una forma espantosa. En cambio, fue bendecido por los cielos y sobrevivió. Pero no sobreviviría sin sufrir cambios, pues su alma se había transformado, deformándose hasta convertirse en algo ajeno a su mundo. En otro mundo. ¿Cómo te llamas? Los ojos de Megumi se abrieron de par en par, desconcertada. ¿Qué demonios? ¿Por qué haría una pregunta ahora? ¿Y por qué preguntar mi nombre, entre todas las preguntas? El hombre que estaba frente a Megumi, blandiendo el filo afilado de la nupe juguetona, la miraba fijamente, deteniendo sus intentos de acabar con la vida de Megumi para esperar una respuesta. En ese momento, Megumi prácticamente se había quedado sin opciones. Físicamente estaba al límite, a punto de colapsar, y solo se mantenía en pie gracias a la adrenalina que recorría su cuerpo y a un intenso deseo de no morir. Sin embargo, ese no era su único problema. Sus reservas de energía maldita estaban casi agotadas, pues se habían agotado casi por completo durante su enfrentamiento en su dominio con el espíritu maldito de grado especial con cabeza de pulpo, y aún más tras su duelo con el monstruoso hombre que tenía delante, quien no emitía ni una gota de energía maldita. Su arriesgada apuesta de un ataque sorpresa contra dicho hombre también fracasó estrepitosamente, ya que éste simplemente retrocedió para esquivar la puñalada de Megumi. Era imposible vencer o escapar de aquel hombre, ni siquiera en circunstancias normales. Era una insensatez imaginar que lo lograría. Se enfrentaba a una bestia con apariencia humana. Solo un milagro podría permitirle sobrevivir. Megumi soltó su herramienta maldita y colocó los puños en ángulo, preparándose para invocar a su décimo y más peligroso Shikigami. Dicho Shikigami jamás había sido domado a lo largo de su existencia y poseía un poder comparable al de Satoru Gojo, actualmente el hechicero más poderoso del mundo. Invocarlo en su estado actual le garantizaría la muerte. Sin embargo, al menos el hombre que lo perseguía como a sus conejos también caería con él, sin dejar vencedores. Sin embargo, al oír la pregunta del extraño, Megumi se quedó momentáneamente atónita. Superando su sorpresa inicial, decidió decirle su nombre al hombre, llegando a la conclusión de que decirle o no decirle su nombre probablemente no marcaría la diferencia en el resultado de la pelea. Fushiguro, respondió, con un ligero tono de confusión en la voz. Casi al instante, la actitud del hombre cambió. La expresión neutra e impasible de su rostro se transformó, y una sonrisa sombría comenzó a curvarse en sus labios. La oscuridad casi vacía de sus escleróticas empezó a desvanecerse, volviendo al blanco normal de sus ojos. Una sensación de claridad y lucidez pareció invadirlo, como si despertara de un largo sueño. Y eso fue precisamente lo que sintió Toji Fushiguro en ese momento. Al darse cuenta de que estaba luchando contra su propio hijo, Toji recuperó brevemente la cordura, liberándose del hechizo que lo aprisionaba y volviendo a un estado mental normal, sin la abrumadora sed de luchar contra el oponente más fuerte que tuviera a su alcance. Sin siquiera haber experimentado una vida después de la muerte, despertó casi instantáneamente tras su primera muerte para encontrarse convertido en una marioneta de la carnicería, una que no se detendría hasta romperse. Consciente de este destino, Toji decidió firmemente cuál sería su siguiente paso. Sabía que solo había una cosa que podía hacer para garantizar la seguridad de su hijo, para no sucumbir nuevamente a los efectos de la técnica de la sesión espiritista y acabar con la vida de su hijo. ¿Esto no es Zen, eh? Tras pronunciar esa respuesta, Toji, con calma y lentitud, dirigió el filo afilado de su otrora larga y roma herramienta maldita hacia el costado de su cabeza. Con un movimiento rápido y elegante, más veloz de lo que Megumi pudo percibir, Toji clavó el filo afilado del bastón de la nupe juguetona en su cabeza, perforándole el cráneo. Luego lo giró, permitiendo que el filo se alojara completamente en su cráneo y asestándole un golpe mortal. Ahora Megumi estaba realmente confundida. El hombre que antes había intentado matarlo con tanto ahínco ahora se suicidaba tras revelar su nombre. Ni siquiera pudo detenerse ni hacerle preguntas al hombre, ya que el suicidio que estaba llevando a cabo había ocurrido tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo para dar una respuesta adecuada. Mientras Toji sentía que su conciencia se desvanecía y su cuerpo se apagaba, simplemente miró a su hijo, extremadamente confundido, sintiendo una extraña y a la vez agradecida sensación de orgullo por su hijo, que era y sería una persona mejor de lo que él jamás fue. Sintió una gota de líquido rodar por su mejilla y la oyó salpicar el suelo. Sus sentidos, aún agudizados, seguían intactos incluso al borde de la muerte.
Aunque no estaba seguro de si era sangre que brotaba de la herida punzante o una lágrima. Toji estaba firmemente convencido de que jamás volvería a derramar una lágrima tras la muerte de su esposa. Quizás se equivocó. Con su último aliento, Toji dirigió sus últimas palabras a su hijo antes de morir por segunda vez. Me alegro. Al reflexionar sobre su vida, se preguntó si las cosas podrían haber sido mejores para Megumi si él no se hubiera marchado. Si no hubiera sido un cobarde para superar su pasado. Si se hubiera esforzado por estar a la altura de las expectativas que su esposa tenía puestas en él. ¿Qué pensaría ella de mí? Su esposa lo había sacado del trauma nacido de su pasado, ayudándolo a creer que realmente se había curado de las cicatrices mentales sufridas durante los años en que fue tratado como menos que humano en el clan Zenin. Ella logró sanar a un hombre muy destrozado. Sin embargo, tras su muerte por causas naturales, dicho hombre volvió a estar destrozado, o incluso peor, regresando a sus vicios y cosas peores. Además, dejó que su orgullo se impusiera a sus instintos. En retrospectiva, debería haber huido a toda prisa en cuanto vio a un muerto viviente completamente demente. En cambio, libró una batalla que no tenía ninguna posibilidad de ganar, y acabó muriendo prácticamente para nada. Ya es demasiado tarde para hacer algo. Toji solo pudo admitir esa dura verdad cuando se acercaba a la muerte. Saber que su hijo conservó su nombre, además de morir para salvar a su hijo y morir en sus propios términos, permitió a Toji morir con alegría, ya que había cumplido un propósito, a diferencia de la primera vez. En ambas ocasiones pensó en Megumi. Qué irónico. Siempre había amado al hijo que abandonó, por mucho que intentara convencerse a sí mismo de que no le importaba. Cerrando los ojos por última vez, Toji aceptó su destino, sin importarle lo que le aguardara. Con ello, Toji Fushiguro murió por segunda vez, abandonando una vez más el mundo de los hechiceros y las maldiciones. Sin embargo, la muerte no fue el verdadero final para Toji Fushiguro, ya que su alma y sus recuerdos despertaron en otro mundo mucho más diferente al suyo. Izuku emergió lentamente a la superficie de la conciencia, escapando de las profundidades de su mente, despertando gradualmente de su profundo letargo y volviéndose cada vez más consciente y atento. Sin embargo, en su ascenso a la superficie, fue bombardeado por recuerdos extraños que inundaron su mente y su alma. En su recuerdo de este mundo, no existían las peculiaridades, solo el jujutsu y los hechiceros. El primer recuerdo destacable que tuvo fue cuando su madre se ahorcó en un cerezo, después de darse cuenta de que él no tenía algo llamado energía maldita. Escuchó a algunos de sus parientes hablar de cómo su cuerpo estropeaba la vista. Sin duda. Incluso los monos más débiles y patéticos tienen una pequeña gota de energía maldita. Pero tú, no tienes nada. Entonces recordó años y años de abusos, donde lo arrojaban a una cámara llena de criaturas horribles cuya existencia jamás habría imaginado. Todo esto en nombre de un entrenamiento especial. Había docenas de ellas en la cámara. Casi a diario, luchaba por su vida, esforzándose al máximo por matar a cada criatura, usando sus puños y cualquier cosa que tuviera a mano, incluso a veces usando los dientes y mordiéndolas con furia con la esperanza de herir a alguna. Los llamaban espíritus malditos. Cuando el dolor era insoportable o cuando su cuerpo cedía al agotamiento, las criaturas lo atacaban como moscas a un cadáver, devorándolo vivo. En esos momentos deseaba con todas sus fuerzas que el dolor terminara. Pero por mucho daño que sufriera, tanto mental como físico, su cuerpo jamás se rendiría ante la herida. Siempre despertaba en una cama cubierta de vendas, tras haber sido llevado allí antes de que la muerte pudiera arrebatárselo. En cuanto se recuperaba de sus heridas, lo arrojaban de nuevo a la cámara, repitiendo el ciclo de tormento. Entre su entrenamiento normal y el especial, que duraba horas interminables, sentía que perdía la noción del tiempo y de su entorno. Porque todo está lleno del mismo dolor. Cada vez que se acostumbraba al mismo dolor, aparecía uno nuevo. Y lo único que pudo hacer fue soportarlo. Sopórtalo. Sopórtalo. Soporta. Un día fatídico, cuando tenía 14 años, todo cambió. Estaba en la cámara, soportando el mismo dolor de siempre. De alguna manera, ese día estuvo más cerca de la muerte que nunca. Un espíritu maligno de gran tamaño, parecido a un lagarto, le asestó un golpe especialmente crítico, lanzándolo contra una pared con la fuerza suficiente para romperla. El golpe fue dirigido a su pecho, destrozándole la caja torácica y colapsándole parcialmente un pulmón.
Mientras yacía en el suelo tosiendo sangre y luchando por respirar, pensó que finalmente moriría para siempre. Al menos seré libre. Pero en lugar de que la muerte reclamara su alma, algo despertó en su interior. Agarró un trozo de escombro del muro que estaba esparcido por el suelo. Le dolía muchísimo el cuerpo, pero no le importaba. Se abalanzó sobre el espíritu maldito, se aferró a él y le estampó la roca en la cabeza. De nuevo. De nuevo. Y otra vez. No recordaba mucho de lo que sucedió después. Solo recordaba estar cubierto de sangre y haber sido asfixiado por el hedor de espíritus malditos cuando vinieron a sacarlo de la cámara. Una vez escuchó a algunos miembros del clan hablar sobre la cantidad de espíritus malditos que había en la cámara. Al parecer, había unos 50, la mayoría de grado 3 y grado 2, con algunos de grado 1 entre ellos. Él los mató a todos. Desde ese día en adelante, cada vez que lo volvían a meter en la cámara, salía ileso y sonriente. Ya no podían atormentarlo, no cuando él lo disfrutaba. Sin importar lo que hubiera allí abajo, lo mataría y disfrutaría cada instante. Ah, la emoción. Unos años más tarde, oyó rumores de que todo el clan estaba a su merced, de que podía matar a cualquiera cuando quisiera. Incluso los Ei, liderados por el jefe del clan, Naobito Zenin, serían impotentes para detenerlo. Todos lo sabían, pero nadie quería admitirlo. Era el más fuerte del clan Zenin. Una vez que lo comprendieron, todos en el clan comenzaron a temerle, incluso Naobito. Afortunadamente para el clan, ese momento nunca llegaría, ya que él abandonó el clan poco después. Tras abandonar el clan, trabajó como asesino, convirtiéndose en el infame asesino de hechiceros del mundo del Jujutsu, completando con éxito más de 200 contratos y recompensas. Sin embargo, se sentía sin rumbo. Lo hacía por dinero y para matar el tiempo. Porque eso era todo lo que había aprendido a hacer. Asesinato. A pesar de las circunstancias, logró encontrar el amor y formar una familia. Esos fueron los momentos más felices de su vida. Incluso tuvo un hijo. Sin embargo, cuando su esposa falleció, su vida volvió a ser la de antes, como si nada hubiera pasado. Al principio no hubo grandes cambios, pero todo se fue al traste en el momento en que decidió aceptar el trabajo de matar al chico de pelo blanco con los 6 ojos y sin límites. El resultado final de este trabajo fue su muerte, lo que provocó su resurrección antinatural y una serie de experiencias confusas que culminaron en su muerte nuevamente. Todos estos eran los recuerdos de Toji Fushiguro. Izuku vivió todos esos recuerdos en primera persona. Lo sintió todo. El dolor, la lucha, la ira. Lo sintió todo. Al experimentar y vivir esos recuerdos, no era él mismo, era Toji Fushiguro. De hecho, se convertiría en Toji Fushiguro. ¿O siempre fue Toji Fushiguro? En esencia, vivió toda una vida en un instante. Izuku Midoriya no existió en esa vida. ¿Qué? ¿Quién soy yo? Los recuerdos y las experiencias de esas dos vidas tan diferentes lo confundieron profundamente. Al fin y al cabo, recibir de repente un segundo conjunto de recuerdos y experiencias totalmente distintas a las de su vida original era algo que sin duda desorientaría a cualquiera. ¿Soy Toji Fushiguro? ¿O Izuku Midoriya? ¿Toji Midoriya? ¿Izuku Fushiguro? Dios, pensarlo de esa manera sonaba tremendamente cursi. Finalmente, de alguna manera sintió la forma de su alma, por extraño que pareciera. No sabía cómo describirla, simplemente la sintió. Al sentir la forma de su alma, descubrió que esta era una fusión de las almas de Izuku Midoriya y Toji Fushiguro. Sin embargo, a pesar de haberse fusionado con el alma de Toji, Izuku Midoriya seguía siendo la base de su alma. Eso significa que sigo siendo Izuku. Al llegar a esta conclusión, Izuku se acercó a la superficie de la conciencia, listo para afrontar lo que viniera después. Los párpados de Izuku comenzaron a abrirse lentamente. Se dio cuenta de que estaba acostado, sobre un colchón suave con una almohada bajo la cabeza, cubierto por una manta cómoda. Tenía la cara hacia el techo, cuyas luces lo cegaban, provocándole una mueca de dolor. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz, intentó incorporarse a pesar del dolor que sentía en todo el cuerpo. Al incorporarse lentamente, sintió que alguien se acercaba corriendo y lo abrazaba. Era su madre. Lloraba desconsoladamente, las lágrimas brotaban sin reservas mezcladas con fragmentos de frases y palabras entrecortadas que escapaban de sus labios temblorosos en un intento desesperado por expresar la preocupación y la conmoción que sentía.
Incómodamente, Izuku solo pudo devolverle el abrazo mientras dejaba que su madre llorara desconsoladamente durante aproximadamente un minuto, hasta que se calmó lo suficiente como para decir algo que sonara coherente y comprensible. Sin embargo, mientras la abrazaba, notó algo extraño. Una luz la rodeaba con la forma de su cuerpo, casi como un aura que emanaba de él. No encontraba palabras para describir el color de la luz, pues su color escapaba a la percepción humana convencional. Al contemplar este fenómeno, Izuku supo inmediatamente de qué se trataba. La forma del alma. La forma del alma se manifestaba como una extraña luz que envolvía el cuerpo. El cuerpo es el alma, y el alma es el alma. Izuku lo comprendió con total claridad. A pesar de ello, la forma del alma no era completamente estática. Ondulaba y cambiaba en respuesta a los pensamientos, recuerdos y emociones del individuo. Sin embargo, Toji no, Izuku nunca pudo comprender del todo cómo cambiaba, solo podía percibirlo. Así que esto es lo que ve Toji, supongo que tendré que acostumbrarme. Izuku, por fin estás despierto. Suspiro por favor, no te atrevas a volver a hacer algo así, lo siento mucho. Mamá, no es tu culpa, interrumpió Izuku. Recordó su vida como Toji, donde nunca había sentido amor ni compasión de nadie excepto de su esposa. Cosas que me parecieron raras de pensar. Las lágrimas también comenzaron a acumularse en sus ojos, deslizándose lentamente por sus mejillas. Yo debería ser el que se arrepienta aquí, lo que hice te hirió más que nadie, continuó, sin querer ver a su madre culparse a sí misma por su estúpido y horrible error de intentar quitarse la vida. Contar con los recuerdos y las experiencias de Toji le permitió apreciar verdaderamente su vida como Izuku, ya que, incluso siendo una persona sin particularidades, nunca había sufrido tanto ni tan gravemente como Toji. Y lo que es más importante, la experiencia le había permitido valorar a su familia aún más que nunca, especialmente a su madre. Finalmente, una vez que ambos se calmaron lo suficiente tras su sesión de llanto, Izuku comenzó a hacer preguntas sobre lo que había sucedido. Entonces, ¿qué pasó después de que me caí? Preguntó tímidamente, avergonzado por su decisión. Unos transeúntes te encontraron y llamaron a una ambulancia. Según ellos, pensaron que estabas muerto, pero uno de ellos se armó de valor para tomarte el pulso y descubrió que aún estabas vivo. El rostro de Inko adquirió una expresión ligeramente sombría, esforzándose por continuar su relato. Los médicos dijeron que te habías fracturado el cráneo y la columna vertebral, además de algunas extremidades. Varios de tus órganos internos estaban muy magullados y algunos músculos también se habían desgarrado. La lesión más grave fue la hemorragia cerebral. Al principio, dijeron que incluso si despertabas, probablemente quedarías en estado vegetativo. Estaba muy asustada. Te sometiste a muchísimas cirugías, recordó. De repente, su tono cambió ligeramente a uno de incredulidad, como si estuviera pensando en algo que no podía comprender. Pero unos días después de todas las cirugías, los médicos me dijeron que tu cuerpo se estaba recuperando a un ritmo increíble. Dijeron que, en tu estado, tu cuerpo habría tardado al menos un año en recuperarse por completo. Pero, de alguna manera, tu cuerpo ya se había curado de hasta el 75% de las lesiones. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Inko. Incluso me preguntaron si estaba mintiendo cuando les dije que no tenías ninguna peculiaridad. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Izuku tras escuchar la explicación de su madre sobre lo sucedido. Si contamos el día de hoy, entonces llevas 6 días en coma, respondió ella. ¿Hay secuelas permanentes de las lesiones? Continuó. No estoy muy seguro, claro. Se supone que debo llamar a los médicos cuando despiertes, ellos te lo pueden explicar mejor que yo. Dame un momento mientras llamo a los médicos, ¿de acuerdo, Izuku? Claro, mamá, asintió. Tras dar por terminada la conversación momentáneamente, Inko sonrió y salió de la habitación para buscar a los médicos, dejando a Izuku solo en la habitación. Al echar un vistazo a la habitación, no encontró nada especial. La habitación se parecía a las habitaciones de hospital que se ven en las películas y series. Limpia, blanca, llena de instrumental médico. Lo de siempre. En un rincón había un sillón, probablemente donde su madre se sentaba mientras esperaba a que despertara del coma. Tras examinar su entorno, comenzó a inspeccionar su cuerpo y se encontró vestido con una bata de hospital. Le dolía un poco al moverse, pero no era demasiado. Comparado con lo que había vivido como Toji, esto no era nada.
Como era de esperar, tenía las manos y las piernas vendadas, además de algunas vendas que sentía cubriendo su pecho. Cabe destacar que tenía una vía intravenosa conectada a la muñeca izquierda. Pero lo que probablemente más le impactó fue el hecho de que llevaba un pañal para adultos. Jamás se habría imaginado que se encontraría con un pañal de adulto. Pero era comprensible, considerando que estaba en coma. Por suerte, no despertó con el pañal mojado. Suspirando, Izuku se llevó la mano derecha a la cara avergonzado. Sin embargo, al hacerlo, recibió su segunda descarga eléctrica tras despertar del coma. Tenía un apósito en el lado derecho de la cara, que más concretamente cubría parte de la mejilla y el borde del lado derecho del labio. Mierda, esa cicatriz me siguió hasta aquí. Siempre odió esa cicatriz. Fue la primera que le quedó tras ser arrojado a la cámara como Toji. Era el mayor recordatorio de lo que había sufrido. Eso de que el cuerpo es el alma y el alma es el cuerpo no significa nada. Honestamente, debería haberlo previsto cuando se dio cuenta de que el alma de Toji se había fusionado con la suya. En lo que respecta a las almas, parecía que había conservado su restricción celestial de su vida como Toji. Dada su capacidad para percibir la forma de las almas y su factor de curación, este hecho era innegable. Si debía o no hacerlo pasar por una peculiaridad era otra cuestión que le preocuparía más adelante. Izuku apartó la mano de su rostro y, tras mirarla, simplemente sonrió. Se preguntaba cómo interactuaría una persona con restricciones celestiales con este mundo de peculiaridades. Pero una cosa era segura. Iba a ser interesante. Es un placer conocerle, señor Midoriyama. Me alegra ver que está despierto. Gracias, ¿y tú eres? Preguntó Izuku. El hombre que tenía delante sonrió. Dr. Miyazaki, especialista en cirugía de trauma del Hospital Memorial Watanabe. Soy el médico que realizó la mayoría de las cirugías a las que se sometió y el médico principal asignado a su caso. El Dr. Miyazaki parecía un hombre de unos 40 y tantos años, de rostro delgado, consecuencia de su ajetreada vida como médico. Tenía ojeras leves, lo que indicaba que no había dormido lo suficiente en los últimos días. Su cabello estaba peinado cuidadosamente hacia un lado, mostrando canas en las raíces. En cuanto a su apariencia facial, era bastante común, sin ningún indicio de cuál podría ser su particularidad. Su figura era alta y delgada, lo que le recordó brevemente a Izuku a un insecto palo. Vestía una camisa negra abotonada con cuello, cubierta por una bata de médico desabrochada. En ese momento, estaba sentado en una silla situada a la izquierda de la cama de Izuku. Al observarlo, Izuku no percibió nada extraño ni raro en aquel hombre. Si hubiera algo realmente extraño o preocupante, sus sentidos agudizados le habrían dado un presentimiento. El Dr. Miyazaki parecía ser tal como era, un médico sencillo y afectuoso que estaba allí para ayudar. Aún sonriendo, el Dr. Miyazaki continuó. Ahora que nos hemos presentado, me gustaría comenzar mi explicación sobre su estado actual. ¿Le parece bien? Claro, doctor, pero antes de empezar me gustaría preguntarle. Aparte de mi madre, ¿quiénes son todas estas otras personas en la habitación? Preguntó Izuku. El Dr. Miyazaki no era el único médico en su habitación. Sin contar al Dr. Miyazaki, había otros 4 médicos. No tenía nada de particular, salvo que uno de ellos tenía cuernos rojos que le sobresalían de la frente. Estaban ubicados en diferentes partes de la habitación. 3 de los médicos estaban sentados en sus sillas, pero solo uno estaba de pie. Todos parecían estar vigilándolo simultáneamente y anotando algo en las pizarras que sostenían en sus manos. Además, había otro hombre que destacaba, también de pie en un rincón de la habitación. El hombre vestía de forma diferente a los médicos. Camisa y corbata, combinadas con una gabardina beige abotonada. Aparentaba unos 30 y pocos años, estaba bien afeitado y lucía una abundante cabellera negra. Era alto, pero su físico era mucho más robusto que el del Dr. Miyazaki. Su rostro mostraba una expresión tranquila e interesada. Si el hombre hubiera estado vestido con una bata blanca, Izuku habría asumido que era otro médico. Son mis colegas, no les haga caso. Solo están aquí para echar un vistazo, ya que su caso es, cuanto menos, extraño, explicó el Dr. Miyazaki, restándole importancia a la presencia de sus colegas. Tiene sentido. Dirigiendo su mano al hombre del abrigo beige, el Dr. Miyazaki aclaró. Este caballero es el detective Naomasa Tsukauchi. Tiene algunas preguntas para usted más tarde, una vez que haya terminado de explicarle su estado actual.
El detective Tsukauchi le tendió la mano. Encantado de conocerle, señor Midoriya. Izuku le estrechó la mano. Igualmente. En fin, comencemos, recordó el Dr. Miyazaki. Dicho esto, el Dr. Miyazaki comenzó una explicación detallada de aproximadamente 15 minutos sobre las lesiones que Izuku sufrió tras su caída. En opinión de Izuku, toda la explicación fue bastante aburrida, llena de terminología médica y jerga que no se molestó en comprender del todo, salvo unas pocas palabras. La explicación que le había dado su madre había sido más que suficiente. Si todavía fuera Izuku, probablemente habría prestado toda la atención a lo que dijo el Dr. Miyazaki. Por desgracia, las cosas han cambiado. Tras completar su detallado resumen sobre las lesiones de Izuku, el Dr. Miyazaki pasó a la parte que todos querían escuchar, la milagrosa recuperación de Izuku. Supongo que tu madre ya te lo ha contado, así que lo repetiré. Tu recuperación es asombrosa. Recuperarse de lesiones tan graves en tan solo unos días es imposible para una persona sin poderes. Incluso si tuviéramos a alguien con un don curativo tan poderoso como el de Recovery Gel para acelerar el proceso, como mucho podríamos acelerar tu recuperación unos meses. A tu ritmo actual, podríamos darte de alta en los próximos 2 o 3 días. Y que te hayas recuperado aparentemente sin complicaciones es bastante increíble, añadió, con un ligero tono de incredulidad al terminar la frase. A Izuku le divertía la perplejidad de su doctor. Tuvo que morderse la lengua para no sonreírle y reírse entre dientes, para que los demás presentes no pensaran que algo andaba mal en su cabeza. ¿Cómo es posible? Seguro que hay una explicación. Preguntó Izuku a su médico, aunque no pudo disimular del todo su diversión. Se le notó en el tono de su voz. Ojalá nadie se haya dado cuenta. Y por suerte para él, nadie en la sala notó su desliz. O eso, o todos fueron muy buenos disimulando que lo habían notado. Lo primero era más probable. El Dr. Miyazaki continuó. Por el momento, nosotros, los médicos, no estamos del todo seguros. Idealmente, se podría argumentar que usted despertó su don a través de su experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, la edad más avanzada registrada para el despertar de un don en la historia de la medicina es de 8 años. Si ese fuera el caso, su despertar sería el primero en la historia. Yo y la mayoría de mis colegas propusimos y estuvimos de acuerdo con esta idea al principio. Sin embargo, esta teoría tiene varias lagunas. La más importante es el hecho de que usted tiene el dedo meñique del pie con doble articulación, una señal inequívoca de que no posee ningún don. Ninguna persona con el dedo meñique del pie con doble articulación ha despertado jamás un don a ninguna edad. La explicación del Dr. Miyazaki le recordó a Izuku su propia costumbre de hablar consigo mismo, lo que aumentó aún más su diversión. El Dr. Miyazaki sacó una botella de agua de plástico de su abrigo y dio un sorbo rápido para calmar la sequedad de su boca tras hablar tanto tiempo, antes de continuar. Por supuesto, todo esto es puramente hipotético. Con el tiempo suficiente, podríamos encontrar una explicación lógica para su recuperación. El Dr. Miyazaki se puso de pie y concluyó su explicación. Por ahora, eso es todo lo que puedo decir sobre su estado actual. Dejaré el resto en manos del detective Tsukauchi. Pero antes de irme, ¿hay algo más que quiera preguntar? No lo creo, respondió Izuku. Tras concluir su conversación, el Dr. Miyazaki abandonó la habitación, seguido por sus colegas, dejando a su madre y al detective Tsukauchi como las únicas personas que quedaban en la sala. Tsukauchi se dejó caer en el asiento vacío del Dr. Miyazaki, pero antes de empezar a interrogar a Izuku, se dirigió primero a Inko. Disculpe, señora Midoriya, ¿le importaría salir de la habitación mientras interrogo al señor Midoriya? Es procedimiento habitual que los detectives solo estemos presentes junto con la víctima durante el interrogatorio. Por motivos de confidencialidad, solicitó. Por supuesto, detective. Inko se sorprendió un poco por la petición del detective, pero accedió. Al ver su leve sorpresa, Tsukauchi sonrió para disipar cualquier preocupación que pudiera tener. No tiene por qué preocuparse, señora Midoriya. Si todo transcurre sin problemas, el interrogatorio no tardará mucho. Inko sonrió en respuesta y se puso de pie, preparándose para salir de la habitación. Antes de salir de la habitación, le dijo una cosa más a Izuku. Izuku, sé sincero con él y no le ocultes nada. Inko procedió a salir de la habitación, permitiendo que Tsukauchi continuara con su interrogatorio.
El detective Tsukauchi sacó un aparato que parecía ser una especie de grabadora y lo colocó sobre una mesa junto a la cama de Izuku. ¿Qué haces con la grabadora?, preguntó Izuku. Es para fines de documentación y custodia de pruebas, no te preocupes, respondió Tsukauchi. Tras asegurarse de que la grabadora estaba en funcionamiento, Tsukauchi pulsó un botón rojo que tenía encima, encendiéndola. Tsukauchi comenzó. Ahora, señor Midoriya, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su intento de suicidio. ¿Le resulta incómodo? No. Izuku respondió descaradamente. En primer lugar, ¿podría decirme qué recuerda de los momentos previos a su intento de suicidio? Izuku procedió a dar un testimonio simplificado de los hechos que ocurrieron después de que subió a la azotea de Aldera, omitiendo, por supuesto, las partes más inverosímiles. Mientras Izuku relataba su experiencia, Tsukauchi se dio cuenta de algo muy preocupante. Mi peculiaridad no funciona con él. Contrario a lo que creían los demás oficiales y detectives, su peculiaridad no era una simple detección de mentiras de sí o no. Siempre le resultaba gracioso que la gente asumiera eso sobre su peculiaridad. En realidad, su peculiaridad era mucho más compleja. En pocas palabras, le permitía percibir la actividad cerebral de una persona cercana. Tras años de experiencia conviviendo con ella, podía intuir, aproximadamente, si alguien ocultaba información o decía la verdad, basándose en la respuesta cerebral al hacerle una pregunta. Sin embargo, la peculiaridad no era absoluta, ya que los delirios se consideraban una forma de verdad, produciendo una actividad cerebral casi indistinguible, comparable a la de alguien que dice la verdad. Solo el sentido común y la lógica le permitían determinar si había algo de verdad tras los delirios. Por primera vez en su vida, su peculiaridad no funcionó en alguien. Cuando usó su peculiaridad en Izuku, no pudo sentir ninguna actividad cerebral. Era imposible que su peculiaridad dejara de funcionar repentinamente. Estaba funcionando bien cuando la usó en el Dr. Miyazaki y la señora Midoriya minutos antes. Incluso en alguien inconsciente, todavía habría una pequeña cantidad de actividad cerebral, pero en el caso de Izuku, no hay absolutamente nada. Los únicos casos en los que su peculiaridad no funcionaba eran si la persona estaba muerta o en estado vegetativo, con actividad cerebral nula. Pero, evidentemente, Izuku Midoriya estaba vivo y hablando con él. Era como enfrentarse a una pared en blanco, o más precisamente, a un objeto inanimado. Si el detective Tsukauchi quisiera ser creativo, diría que Izuku era un hombre invisible que estaba frente a él. Atónito por esta revelación, los ojos de Tsukauchi se abrieron brevemente. Intentó restarle importancia rápidamente, algo que Izuku notó. Parece que intentó usar su peculiaridad conmigo, probablemente algo relacionado con la mente. Supongo que está sorprendido de que no le haya funcionado. Si Izuku tuviera que adivinar, probablemente estaría relacionado con el hecho de que ciertas peculiaridades no funcionaban o no eran tan efectivas en alguien con una restricción celestial, suponiendo que equiparaba las experiencias de Toji contra las técnicas malditas con su propia comprensión de las peculiaridades. ¿Sucede algo, detective?, preguntó Izuku con tono burlón, decidiendo jugar un poco con la sorpresa del detective. Tsukauchi recuperó rápidamente la compostura y respondió. En absoluto, por favor, continúe. Maldita sea, concéntrate, Naomasa. Ya lo resolverás después. Si su peculiaridad no iba a funcionar, al menos podría recurrir a las habilidades básicas de un detective, como la observación y la deducción, para que le ayudaran durante el interrogatorio de Izuku. Después de que Izuku terminara de explicar su versión, el detective Tsukauchi pasó a la siguiente pregunta. A continuación, durante su intento de suicidio, ¿cuáles eran sus sentimientos y pensamientos? La pregunta sonaba bastante insensible, pero como detective, necesitaba toda la información posible. Las tasas de suicidios sin causa aparente estaban aumentando rápidamente últimamente. La mayoría de las veces, estas personas eran víctimas de acoso y maltrato. Le parecía abominable que tales incidentes fueran tan frecuentes en su sociedad. Siempre que tenía conocimiento de casos así, hacía todo lo posible por encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Sospechaba que el señor Midoriya era una de esas personas que, afortunadamente, habían sobrevivido. Izuku suspiró. Era como si mi cuerpo estuviera en piloto automático. Me sentía desesperado. Quería deshacerme de mi inútil persona. Incluso al caer, no me arrepentí. Solo después de despertar y ver a mi madre me di cuenta de lo tonto que había sido.
Tsukauchi asintió en respuesta. Coincide con lo que escribiste en esa nota de suicidio. Pasando a otro tema, ¿tienes alguna idea de cuándo comenzaron estos pensamientos y sentimientos? Continuó. Bueno, es que mucha gente a mi alrededor me veía como un inútil, alguien que no llegaría a nada en la vida. Supongo que su trato me afectó. Ya veo, fuiste víctima de acoso o maltrato por parte de quienes te rodeaban, como tus amigos en la escuela. Izuku hizo una pausa por un momento. ¿Se podría decir eso? ¿Hay alguien en concreto que te haya coaccionado o influenciado? ¿Algún nombre? No. Eso fue una gran mentira por parte de Izuku. Tsukauchi quedó desconcertado por la respuesta de Izuku. Señor Midoriya, solo puedo ayudarle si es sincero conmigo. ¿Es usted? No. Izuku repitió con firmeza. Tsukauchi miró fijamente a Izuku, con el rostro lleno de preocupación. Mira, te prometo que quien quiera que te haya impulsado a hacer esto rendirá cuentas y será castigado como corresponde. No tienes por qué tener miedo, suplicó. No. Izuku reafirmó con firmeza. Tsukauchi buscó en el rostro de Izuku cualquier señal de miedo o vacilación, pero en cambio, su expresión era impasible. Tsukauchi juraría que incluso parecía ligeramente molesto. De hecho, había algo inquietante en la forma en que Izuku lo miraba. No había una manera concreta de identificarlo. Solo podía reconocerlo gracias a sus años de experiencia interrogando a villanos. Aunque el rostro de Izuku no lo reflejaba, sus ojos parecían fríos y calculadores, como si analizara algo con una curiosidad inquietante. Una mirada no muy diferente a la de un lobo observando a su presa. Es solo un niño, te estás imaginando cosas, Naomasa. La realidad era que a Izuku ya no le importaba. Haber pasado toda una vida siendo Toji le dio una nueva perspectiva sobre personas como Bakugo. Toji paseaba por la finca Zenin cuando, por el rabillo del ojo, vio una pequeña masa negra que se movía hacia él. Su aguda percepción le permitió reconocerla al instante en cuanto la vio. Con una simple mirada, sin siquiera mover la cabeza, pudo darse cuenta de que la persona que se acercaba era un niño pequeño de pelo negro que corría hacia él, con una amplia sonrisa y los ojos llenos de alegría. El niño pequeño era Naoya Zenin. El mocoso malcriado de Naobito. El chico era considerado un prodigio por casi todos los miembros del clan Zenin, ya que había heredado la técnica de proyección de Naobito. Todos hablaban de cómo iba a suceder a Naobito como líder del clan. Naoya fue a verlo, probablemente después de escuchar que no tenía ni una gota de energía maldita. El chico probablemente quería ver lo patético que era, reírse y burlarse de él. Sin embargo, cuando Naoya se acercó a Toji, la amplia sonrisa desapareció de su rostro y la alegría se desvaneció de sus ojos. Una mezcla de terror y asombro se reflejó en su rostro, dejándolo visiblemente conmocionado. Toji continuó su paseo tranquilo al pasar junto a Naoya, sin molestarse en dedicarle ni una segunda mirada al chico. Naoya, al igual que el resto de los miembros del clan, no significaba nada para él. Como mucho, eran como conejos. Al final, Bakugo y los compañeros de clase que lo acosaban eran iguales que Naoya. Conejos. Como conejos, no eran dignos de la atención de Izuku. Sin valor. No le apetecía lidiar con los conejos. Claro, si lo atacaban podía seguirles la corriente, incluso jugar con ellos. Pero, si en última instancia quería, podía aplastarlos a todos de un solo paso. Aunque no lo haría, porque sería una pérdida de tiempo y le generaría trabajo extra. Que se molestara en hacer trabajo adicional por culpa de los conejos era innecesario e idiota. Con las experiencias y los recuerdos de Toji acompañados de una restricción celestial, esta percepción ya no era solo un simple pensamiento. Era un hecho. Ya se había dejado influenciar por los conejos en una ocasión anterior, creyendo que era inferior a ellos. Pero no iba a permitir que volviera a suceder. Un lobo no se preocupa por la opinión de los conejos. Solo un tonto se preocuparía por los conejos. Además, sería mucho más interesante ver si las payasadas de Bakugo lo llevarían a más problemas en el futuro, donde correría el riesgo de perder aún más como héroe en entrenamiento. Mentiría si dijera que no le resultaba satisfactorio ver el futuro de Bakugo arruinado por sus propias acciones. Para tranquilizar al detective Tsukauchi, cuyo aburrimiento comenzaba a aumentar, Izuku se desahogó con vehemencia, lamentándose de su decisión y argumentando que quienes lo rodeaban no merecían ver sus vidas arruinadas por una decisión que, en realidad, había sido solo suya.
Creía que su discurso sonaba convincente, gracias a sus años de trato con diversos clientes, ya que Toji había mejorado enormemente sus habilidades de conversación y persuasión. La mayor parte de lo que soltó fueron tonterías que se le ocurrieron en el momento. Sería ridículamente patético que sintiera algo por aquellos que estaban tan por debajo de él. Solo quería que el detective pasara a la siguiente pregunta. En su mente, Tsukauchi se sentía derrotado. Si la víctima no estaba dispuesta a proporcionar su nombre para la investigación o a presentar cargos, no había nada que él pudiera hacer para ayudar. Desafortunadamente, debido a que su peculiaridad no funcionaba con Izuku, no pudo encontrar la manera de orientar la conversación hacia un rumbo favorable. Tampoco pudo detectar nada significativo en el lenguaje corporal ni en las expresiones faciales que le indicara que Izuku estaba mintiendo. No puedo percibir su actividad cerebral y él no quiere presentar cargos contra quien quiera que haya influido en su intento de suicidio. Pero tampoco parece importarle demasiado lo sucedido, pues desea superarlo cuanto antes. Y sus ojos. Algo raro está pasando. ¿Pero qué exactamente? A pesar de este misterio sin resolver, Tsukauchi decidió dar por terminado el interrogatorio a Izuku. Por dentro se sentía sombrío, pero por fuera parecía estar bien. Tras apagar la grabadora y guardarla en su gabardina, Tsukauchi se levantó de su asiento, agradeciendo a Izuku su tiempo. Gracias por su tiempo, señor Midoriyama. Si tiene alguna pregunta o si cambia de opinión sobre presentar cargos, puede ponerse en contacto conmigo. Dicho esto, le entregó a Izuku su tarjeta de presentación. La tarjeta blanca tenía grabado en letras negras el nombre completo y los datos de contacto del detective Tsukauchi. Bonita tarjeta. Izuku colocó la tarjeta en su mesita de noche. Que te mejores pronto, le deseó Tsukauchi a Izuku, y salió rápidamente de la habitación. Una vez que el detective Tsukauchi se marchó, Inko regresó a la habitación y se sentó en el asiento donde antes se habían sentado el Dr. Miyazaki y el detective Tsukauchi. ¿Sobre qué te preguntó? Preguntó ella con curiosidad. Izuku hizo un resumen de toda su sesión con el detective Tsukauchi. Dio un relato honesto de todo el interrogatorio, pero no reveló sus pensamientos más íntimos por razones obvias. Una vez que terminó, su madre, como era de esperar, protestó por su decisión de no presentar cargos ni proporcionar ningún nombre al detective Tsukauchi. Izuku, ¿estás seguro de que no vas a presentar cargos? Tus compañeros de clase fueron los que te incitaron a hacer esto en primer lugar, protestó ella con preocupación. Sí, no culpo a nadie más que a mí mismo. Tomé esa decisión de forma estúpida, admitió. Pero, mamá, confía en mí. Todo va a estar bien, la tranquilizó Izuku, mirándola con una mirada firme pero amable. En ese momento, Inko vio en su hijo una determinación que apenas había aparecido desde aquel fatídico día en que descubrió que no tenía ningún don. Confío en ti, Izuku, admitió ella. Gracias, mamá, dijo Izuku mientras se inclinaba para abrazarla. Al abrazarse, a Izuku se le llenaron los ojos de lágrimas. Es cierto que una de las razones por las que optó por no presentar cargos fue para no preocupar a su madre con las dificultades que conlleva un litigio. Tras soltarse del abrazo, Inko tenía otra pregunta que hacerle a Izuku. Izuku, aunque no pienses presentar cargos, ¿quieres cambiarte de escuela? Así estas personas no te volverán a hacer daño. No hace falta. Solo quedan unos meses para que termine el curso escolar. Después empezaré el instituto. Además, toda esta experiencia me ha dado una nueva perspectiva sobre cómo lidiar con ellos. ¿Puedo con ello?, razonó Izuku, con un aire de confianza y una sutil arrogancia. Inko dudó un poco, pero aceptó su respuesta de todos modos. Si tú lo dices, cariño. Además, ¿podrías pedirle al Dr. Miyazaki que vuelva? Hay algo que quiero preguntarle, añadió. Claro, Izuku, respondió ella, aceptando su petición. En cuestión de minutos, el Dr. Miyazaki regresó a la habitación de Izuku. Una vez que el médico se sentó, Izuku comenzó a hacer su pregunta. Doctor, ¿le importaría si comparto mi teoría sobre cómo mi cuerpo se está recuperando tan rápido? Preguntó. Formuló la teoría en medio de su aburrimiento mientras el Dr. Miyazaki le explicaba sus lesiones. El Dr. Miyazaki aceptó amablemente. Por supuesto, por supuesto. No hay nada de malo en compartir una opinión. De hecho, a veces incluso nosotros, los profesionales de la medicina, necesitamos la perspectiva de alguien ajeno a la profesión para resolver ciertos problemas.
Tras recibir la aprobación del Dr. Miyazaki, Izuku procedió a explicar su teoría. Probablemente me equivoque, pero mi teoría está relacionada con el factor Kirk. Todo el mundo sabe que todos los humanos tienen el factor Kirk, incluso las personas sin Kirk, siempre que tengan un ancestro con Kirk. Y no intento presumir, pero ¿y si mi cuerpo debía nacer con un Kirk poderoso, pero no se manifestó debido a una mutación en mi factor Kirk? Tal vez, cuando estuve a punto de morir, debía despertar un Kirk poderoso para ayudarme a sobrevivir. Pero como el factor Kirk en mi cuerpo no reconoció la presencia de un Kirk y no pudo despertarlo, mutó de nuevo, de alguna manera mejorando mi cuerpo mucho más allá de sus limitaciones normales para ayudarme a sobrevivir. Y toda la teoría se basaba principalmente en el conocimiento de Toji combinado con el conocimiento actual de Izuku sobre los quirks. Toda esa explicación fue definitivamente más propia de Izuku que de Toji. El Dr. Miyazaki analizó la teoría con gran interés, a diferencia de Inko, que parecía confundida por lo que Izuku había dicho. Es una teoría muy interesante la que has propuesto. La teoría rompe con algunas ideas convencionales sobre las peculiaridades. Sin embargo, la información sobre la genética de las peculiaridades nunca es estática, sino que evoluciona cada año como resultado de la aparición de peculiaridades que antes se consideraban imposibles. En resumen, tu teoría podría ser factible, comentó el Dr. Miyazaki. Me temo que no puedo opinar mucho sobre la validez de su teoría, ya que no tengo muchos conocimientos en el campo de la genética de los dones. Consultaré su teoría con algunos de mis colegas especialistas en genética para determinar si es posible, añadió el Dr. Miyazaki. Sin embargo, tengo curiosidad. Si su teoría fuera aceptada o considerada posible, ¿qué nombre le daría? Preguntó. Izuku sonrió con suficiencia. Llamémoslo una restricción celestial. Por favor, no estés allí. Izuku se miró en el espejo mientras se quitaba el apósito blanco que le cubría la comisura derecha de la boca, despegándolo con cuidado y expectación. Esperaba que la herida hubiera sanado por completo, o al menos que hubiera sanado de una manera que no se pareciera a la cicatriz de Toji. Para sorpresa de nadie, en cuanto se quitó el parche, pudo ver la misma cicatriz vertical que tenía Toji. El mismo corte, del mismo tamaño y casi en la misma posición de su rostro. La cicatriz no había sanado del todo, aún tenía un ligero tono rojizo. Solo cuando sanara por completo sería idéntica a la cicatriz de Toji. Fijándose en la cicatriz, suspiró. Así que esa cicatriz realmente me siguió hasta aquí. Maldita sea. Izuku acarició la cicatriz con la mano derecha, sintiendo su textura áspera. Repasó la cicatriz unas cuantas veces más, antes de decidir detenerse. Un TCH escapó de sus labios, mostrando una leve decepción y molestia por la presencia de la cicatriz en la comisura derecha de su boca. A pesar de haber tenido la cicatriz como Toji durante tanto tiempo, seguía detestándola, ya que le recordaba la crueldad del clan Zenin hacia él. Hay que reconocer que era una nimiedad preocuparse por una cicatriz tan pequeña. Armar un escándalo por algo tan insignificante era inútil e innecesario. Él vivió con ello como Toji, y vivirá con ello como Izuku. Al salir del baño y entrar en su habitación, Izuku realizó algunos estiramientos matutinos, aprovechando al mismo tiempo para planificar la rutina del día. Tal como predijo el Dr. Miyazaki, Izuku recibió el alta 3 días después de despertar del coma. Según los diversos médicos que le realizaron exámenes físicos y psicológicos para determinar si estaba en condiciones de recibir el alta, Izuku gozaba de perfecta salud, como si nunca se hubiera caído. La única evidencia de que hubiera sufrido lesiones eran las cicatrices de la caída, además de otras que aparecieron tras sus cirugías. Entre sus cicatrices más notables se encontraban una larga cicatriz quirúrgica que le recorría la columna vertebral, una gran cicatriz en la clavícula izquierda donde ésta le había perforado la piel en una fractura abierta, 4 cicatrices quirúrgicas en distintas zonas del pecho como resultado de la reparación de fracturas de costillas, una cicatriz de forma irregular similar a una hoja en el antebrazo izquierdo donde había sufrido una segunda fractura abierta y, por último, 2 cicatrices quirúrgicas que le recorrían las espinillas. También tenía 2 cicatrices quirúrgicas en la cabeza, pero no eran visibles debido a que estaban ocultas por el pelo. Además, presentaba otras pequeñas cicatrices quirúrgicas de reparación de fracturas dispersas por todo el cuerpo. La única cicatriz que le molestaba era la que tenía en la comisura derecha de la boca. Los médicos decían que era un milagro que solo hubiera sufrido una herida en la cara.
La verdad es que no le importaba tener más cicatrices, siempre y cuando no fueran esa única cicatriz con forma de corte que le servía como un recordatorio desagradable. A juzgar por sus lesiones, parecía que el lado izquierdo de su cuerpo fue el que recibió el mayor impacto al caer. Izuku supuso que la razón por la que tenía tantas cicatrices era que su restricción celestial no se había manifestado por completo inmediatamente después de impactar contra el suelo, lo que le proporcionaba un factor de curación inferior. Si su restricción celestial se hubiera completado tras sufrir las heridas, ninguna habría dejado cicatrices en su cuerpo. Lo que más sorprendió a los médicos fue que la condición física de Izuku superaba con creces su máximo potencial. De hecho, su cuerpo parecía tener una estructura similar a la de alguien con un don basado en la fuerza, a pesar de no tener técnicamente ninguno. Su densidad muscular había aumentado de forma desmesurada, aunque indeterminada. Izuku aún recordaba la expresión de asombro en los ojos y la boca abierta de los médicos al recibir los resultados. Tras recibir los resultados, todos los médicos se acercaron a él por separado, solicitándole realizar más experimentos y pruebas. Izuku rechazó todas sus peticiones, proponiendo que solo aceptaría si cada uno estaba dispuesto a pagarle 20 millones de yenes, una cantidad que, al parecer, era ligeramente inferior a la mitad del salario anual de un cirujano promedio en Japón. Los médicos se sintieron obviamente ofendidos por su oferta, considerándola atroz e innecesaria. A su vez, comenzaron a rogarle al Dr. Miyazaki que les diera permiso para realizarle las pruebas. En respuesta, el Dr. Miyazaki afirmó que él mismo se encargaría del asunto y lo investigaría, exigiendo a los demás médicos que se calmaran y no acosaran a Izuku. En un aspecto menos preocupante, su evaluación psicológica transcurrió sin problemas. El psicólogo determinó que era mentalmente estable a pesar de su intento de suicidio anterior, y lo consideró apto para recibir el alta sin necesidad de medicación. Incluso si se le hubiera obligado a tomar medicamentos, estos habrían sido ineficaces debido a que su restricción celestial le otorga a su cuerpo resistencia y tolerancia a los efectos de los medicamentos y las drogas. En total, pasó unos 11 días en el Hospital Memorial Watanabe, 8 de los cuales los pasó en coma. Llegó a casa ayer por la tarde. El resto del día lo pasó descansando. Esto se debía a que el Dr. Miyazaki le había concedido una semana de baja médica para que pudiera recuperarse en casa antes de volver a la escuela, así que no tenía prisa por hacer nada. Principalmente, se dedicó a la introspección y a reflexionar sobre los cambios que habían ocurrido en su vida hasta el momento. Izuku seguía queriendo salvar a la gente y convertirse en un héroe. Incluso después de obtener los recuerdos y experiencias de Toji, y lo más importante, de fusionarse con una parte de su alma, su personalidad principal permaneció prácticamente intacta, sin verse afectada por los rasgos más aborrecibles y malvados de Toji, como su disposición a matar a personas inocentes, incluso a jóvenes de 14 años, siempre y cuando le pagaran por ello, o su indiferencia general y su falta de empatía hacia quienes lo rodeaban. A pesar de ello, no era del todo inocente. La personalidad de Toji se manifestaba de otras maneras, menos evidentes pero igualmente significativas. Para empezar, quitar vidas humanas ya no era un problema para él. No mataría a personas inocentes bajo ninguna circunstancia, pero matar villanos o criminales ya no representaba un dilema moral. En segundo lugar, se volvería más rencoroso con quienes lo despreciaban, como Bakugo. Sin embargo, no se preocuparía por planear venganza, prefiriendo no malgastar su tiempo y esfuerzo, a menos que el rubio hiciera algo primero. En ese caso, respondería de la misma manera. Aún así, sería divertido ver la cara de Bakugo si entrara en la OA. En tercer lugar, sentía una fuerte inclinación a evitar cualquier trabajo extra gratuito si podía obtener algún beneficio económico. Si se trataba de algo realmente serio que supusiera una amenaza o urgencia real, no dudaría en ocuparse del asunto sin importar las consecuencias. Sin embargo, para asuntos más mundanos, no había ningún inconveniente en intentar ganar algo de dinero extra. Los tres rasgos anteriores palidecían en comparación con el siguiente. El rasgo de personalidad más condenatorio de Toji, que se manifestó en Izuku, era su deseo por la emoción de la batalla y la caza. Esta sed de sangre que Izuku anhelaba sutilmente fue, sin duda, la razón por la que Toji eligió una vida de violencia y crimen en lugar de optar por trabajos más fáciles como la construcción o el deporte, donde tenía garantizado el dominio, dado que la mayoría de las personas en el mundo del Jujutsu y las maldiciones no poseían habilidades especiales.
Lo que comenzó como un trabajo para el que Toji era bueno se convirtió en una forma de satisfacción y una especie de emoción, donde la diversión radicaba en el desafío de acabar con la vida de su objetivo. La sed de sangre de Toji solo se atenuó tras conocer a su esposa. Aún así, las brasas de esa lujuria seguían ardiendo en su interior, persistiendo incluso después de conocerla. Izuku no sabía qué pensar de ese deseo, sin duda malicioso. Tendría que averiguarlo más tarde. Tras completar sus estiramientos matutinos, Izuku se dirigió a su armario, abrió la puerta corrediza y eligió la ropa del día. Rebuscando con cuidado entre sus prendas, se decidió por una sudadera blanca y unos pantalones negros ajustados. Normalmente, habría optado por una camiseta y unos pantalones cortos para un look informal, pero la sudadera y los pantalones ajustados le resultaban extrañamente atractivos. ¿Se me habrá pegado el buen gusto por la moda de Toji? Mientras se cambiaba de ropa, Izuku también aprovechó para analizar su delgada figura. Compararla con la de Toji era como comparar una ramita con un ladrillo. Pero no era nada que un poco de entrenamiento no pudiera solucionar. Al fin y al cabo, faltaban entre 9 y 10 meses para los exámenes de ingreso a la UA. Todavía tenía tiempo para mejorar su físico antes del examen. Una vez que terminó de cambiarse, Izuku se dirigió tranquilamente a la cocina, donde abrió el refrigerador y tomó el desayuno que su madre había preparado antes de irse a trabajar. Su desayuno consistió en arroz con huevo y sopa de miso. Después de calentarlo en el microondas, distrajo la comida en la mesa, comiéndola lentamente y sin prisa. El desayuno era sencillo, pero estaba rico. Las experiencias de Toji le habían enseñado a apreciar incluso las comidas más simples. Tras terminar su desayuno y lavar los platos, Izuku salió del apartamento que compartía con su madre y se puso unas zapatillas negras antes de marcharse, con la intención de tachar una de las cosas de su rutina diaria. Mientras Izuku caminaba hacia su destino, no ocurrió nada destacable, salvo que se cruzó con algunos desconocidos. Agradeció haber elegido una sudadera, ya que cualquier prenda que no fuera de manga larga habría dejado al descubierto las cicatrices de sus brazos. Estas cicatrices seguramente atraerían la mirada de la mayoría de la gente que pasara a su lado. Las cicatrices no le causaban molestias, pero no quería llamar la atención. Por ahora, prefería pasar desapercibido. Poco después, llegó a su destino, la playa de Takoba. El lugar era un auténtico basurero, un vertedero literal desde que alguien dejó su basura en la playa hace unos años, lo que provocó que otras personas con ideas afines hicieran lo mismo. Desde la carretera contigua a la playa, Izuku pudo ver que la playa estaba repleta de basura. Montones y montones cubrían la costa en varias zonas, abarrotando toda el área. Dejaba poco espacio libre para cualquiera que quisiera pasar el tiempo allí, si es que quedaba alguno. Su egoísmo convirtió las arenas, antaño prístinas y blancas, en un desagradable vertedero de chatarra y basura. Izuku se sorprendió de que el ayuntamiento permitiera que la situación en la playa llegara a ese extremo, pero no le resultó del todo inesperado. Había oído rumores sobre el mal uso que el ayuntamiento hacía de algunos fondos públicos para el mantenimiento. Ya fuera cierto o simplemente un caso de incompetencia, Izuku no estaba en la playa para comprobarlo. Su propósito al venir a la playa era poner a prueba los cambios en sus capacidades físicas. Siendo un hombre con una restricción celestial completa, decir que Toji era un monstruo era quedarse corto para describir su destreza física. Con una restricción celestial, Izuku tenía garantizadas cualidades físicas similares a las de Toji, aunque reducidas debido a su menor edad y tamaño corporal. Izuku bajó a la playa, pasando junto a montones de chatarra amontonados formando pequeñas colinas, antes de decidirse por un refrigerador desguazado, de tamaño mediano. Era una imagen común entre los montones de chatarra, ya que cada montón escondía al menos 2 o 3 refrigeradores. Supuso que el refrigerador pesaba al menos 100 kilogramos, lo que lo hacía perfecto para la primera parte de su prueba. Lo arrancó del montón de chatarra con facilidad. Lo colocó en un área abierta e intentó levantarlo con una mano, lográndolo con mínimo esfuerzo. Para que lo entienda una persona común y corriente, era como levantar un libro pequeño. Para seguir poniendo a prueba sus límites, Izuku buscó más neveras de tamaño y peso similares, apilándolas unas sobre otras y levantándolas con una mano. Finalmente, llegó a tener 8 neveras antes de empezar a sentir algún tipo de esfuerzo. Confiado en su fuerza física, Izuku encontró un pequeño camión desguazado. La parte trasera estaba repleta de montones de chatarra, mezclados con algunos aparatos electrónicos desechados.
Levantó el camión del suelo con ambas manos, con un esfuerzo moderado. Calculó que el camión, junto con su carga, pesaba aproximadamente 5 toneladas. Sin embargo, no pudo mantener la carga por mucho tiempo. Aguantó alrededor de 1 minuto antes de que sus brazos cedieran al cansancio. Impulsado repentinamente por un pensamiento intrusivo, Izuku arrastró el camión a cierta distancia del montón de chatarra que tenía delante. Apoyando un pie en el camión, se preparó para lanzarlo contra el montón de chatarra sin motivo aparente. Esto me resulta vagamente familiar. ¿Acaso Toji hizo algo parecido mientras estaba bajo los efectos de la técnica de la vieja bruja? Izuku empujó el camión con una simple patada, provocando que se estrellara contra el montón de chatarra. El camión derrapó en la arena antes de estrellarse contra el montón, generando una fuerte colisión que lanzó varios trozos de chatarra por los aires. Uno de esos trozos, un pedazo de chatarra, salió volando hacia Izuku. Con aburrimiento, lo esquivó, apartándolo con facilidad. Izuku pasó a su siguiente prueba y buscó algo sólido y resistente. Finalmente, encontró una caja fuerte grande y negra. Era casi tan alta como él, solo un poco más baja. La cerradura estaba rota, dejando al descubierto su interior vacío y la razón por la que había sido desechada. ¡Qué lástima! Podría haber tenido algo valioso dentro. La caja fuerte parecía estar revestida con capas de metal grueso, muy resistente y perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Tras colocar la caja fuerte rectangular sobre la arena, levantó la mano derecha y la cerró en puño, golpeándola con fuerza contra ella. El puñetazo fue mediocre, carente de fuerza y con un esfuerzo promedio. Para una persona normal, sin ninguna habilidad especial que aumentara su fuerza, el esfuerzo apenas habría bastado para causarle un moretón, como mucho un leve dolor que desaparecería rápidamente. En el caso de Izuku, tal acción atravesó la caja fuerte como un martillo neumático, haciéndola añicos. La caja fuerte quedó destruida casi al instante, produciendo un fuerte estruendo seguido de una nube de polvo. Además de destruir la caja fuerte, también creó un pequeño cráter de aproximadamente 1 metro de radio y 1/4 de metro de profundidad. Izuku apartó la nube de polvo con un gesto y procesó los resultados. Satisfecho con su prueba de fuerza, Izuku decidió pasar a la siguiente prueba principal, que era una prueba de velocidad. Al encontrar un gran hueco entre dos montones de chatarra, Izuku se agachó ligeramente, inclinándose hacia adelante y preparándose para correr a toda velocidad desde la costa hasta el borde de la playa que daba a la carretera. Con un esfuerzo considerable, se lanzó hacia el borde a toda velocidad. Durante su carrera, se convirtió en una mancha borrosa. Si alguien lo hubiera visto mientras corría, le habría costado mucho seguir sus movimientos. Algunos incluso habrían sido incapaces de procesar la velocidad vertiginosa a la que se desplazaba. En 1 o 2 segundos, llegó al borde de la playa, recorriendo una distancia considerable. Su velocidad era muy similar a la de Toji, solo un poco menor. A pesar de esto, Izuku era más rápido que muchos de los héroes profesionales actuales, con la excepción de los mejor clasificados. Decidido a poner a prueba sus límites aún más, Izuku regresó a la costa, se quitó las sandalias, las dejó a un lado y se remangó los pantalones hasta las rodillas. Iba a intentar correr sobre el agua. Recordaba vagamente a Toji corriendo sobre el agua casi sin esfuerzo mientras luchaba contra un espíritu maldito con aspecto de pulpo humanoide. Si Toji era lo suficientemente rápido como para correr sobre el agua, probablemente él también podría hacerlo. Al borde del agua, Izuku respiró hondo, preparándose para imitar la hazaña de Toji. La verdad es que estaba nervioso, temiendo que sus piernas le fallaran a mitad de la carrera y lo hicieran caer al mar, empapándose la ropa. Sería un engorro volver a casa completamente mojado. Con el agua hasta los tobillos, Izuku comenzó a correr hacia la orilla, acelerando gradualmente a medida que sentía más y más peso en sus pasos. Poco a poco, corría sobre el mar como si corriera en tierra firme, como un velocista en una carrera. Durante su carrera, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Sentía el viento soplar a su alrededor, empujando su desordenado cabello verde hacia atrás y aumentando su intensidad con cada paso. Podía oír cada salpicadura de agua que dejaba tras él, rítmicamente al compás de sus pasos. Todo aquello resultaba tan tranquilizador y reconfortante. Imaginar que apenas 2 semanas antes era un amasijo de carne y hueso al borde de la muerte, con escasas probabilidades de supervivencia, era sencillamente increíble. Su sonrisa se iluminó aún más. Ahora, estaba haciendo algo que la mayoría de las personas con peculiaridades solo podrían soñar con hacer en sus sueños más descabellados.
¿Qué me ha pasado? Todo esto es como un sueño. Él no tenía ningún don, pero de repente adquirió este poder que solo funcionaba y era tan poderoso precisamente porque no tenía ningún don. La restricción celestial era muy similar a una peculiaridad, pero a la vez completamente diferente en su naturaleza. Obtener esos recuerdos y experiencias, junto con la fusión de su alma con un hombre de otro mundo, fue como algo sacado de algún manga shonen de batallas del pasado, antes de que la era de los héroes llegara y se apoderara del panorama del manga. Sin embargo, era real. El universo funciona de maneras misteriosas. Por mucho que quisiera disfrutar del momento, no podía hacerlo por mucho tiempo. Tras unos minutos corriendo sobre el mar, regresó a tierra firme, sintiéndose sin aliento y ligeramente sudoroso. Con la ropa ligeramente mojada por las salpicaduras de agua, Izuku analizó mentalmente lo que había aprendido en sus exámenes, recuperando el aliento al mismo tiempo. Mi fuerza es aproximadamente el 60% de la de Toji y mi velocidad es solo un poco menor. Pero mi resistencia es muy mala, así que tendré que trabajar en eso además de aumentar mi fuerza física. Tras su breve descanso, Izuku se dirigió a la carretera y abandonó la playa. Antes de irse, se giró para contemplar la playa por última vez. Por un momento, dudó si debía ayudar a limpiar la playa. Al fin y al cabo, la basura realmente la hacía lucir fea. Había tanta basura que simplemente retirarla de la playa podría ser una forma de ejercitarse. Además, estaría prestando un servicio a su comunidad. Decidió Izuku, dándole la espalda a la playa y encogiéndose de hombros. Era demasiado trabajo y no era asunto suyo a menos que le pagaran por ello. Además, ir a un gimnasio a entrenar sería mucho mejor, ya que tendría acceso a equipos y maquinaria que le permitirían entrenar de forma más eficiente y planificar sus ejercicios con mayor facilidad. El gimnasio también tenía aire acondicionado. Al pensar en gimnasios, Izuku sacó el teléfono del bolsillo. Al sacarlo, se dio cuenta de que estar tan cerca del mar con el teléfono en el bolsillo quizás no había sido una buena idea. Para su alivio, el teléfono no estaba mojado. Abrió un buscador y buscó un gimnasio adecuado cerca de donde vivía. Solo tienes que rellenar este formulario y listo, dijo la recepcionista del gimnasio, explicándole a Izuku con naturalidad lo que tenía que hacer. El recepcionista del gimnasio era un chico joven, probablemente de unos 20 años. No tenía nada de particular, salvo la cola marrón de reptil que se movía a sus espaldas y sus ojos amarillos rasgados. Si el color de su piel fuera el mismo que el de su cola, parecería un espíritu humanoide maldito. Da igual. Izuku no era de los que discriminaban. De acuerdo, respondió Izuku. Izuku cogió el bolígrafo negro que estaba sobre la encimera de cristal y rellenó el formulario con su información personal. Una vez que terminó, Izuku le devolvió el formulario a la recepcionista del gimnasio. El recepcionista sonrió en respuesta, dejando ver sus colmillos. Gracias por elegir ser miembro de nuestro gimnasio. Su membresía comienza mañana. En cuanto a la tarjeta de socio, estará lista la semana que viene. Espero que nuestro gimnasio cumpla con sus expectativas. Manténgase en forma y que tenga un buen día. Añadió amablemente. Tú también, deseó Izuku a su vez. Tras completar el proceso de inscripción para hacerse socio del gimnasio, Izuku se dirigió hacia la salida. El gimnasio estaba ubicado en el edificio Taguchi, en el centro de Musutafu, claramente indicado por el gran nombre Taguchi en la fachada. El gimnasio también se llamaba, apropiadamente, Gimnasio Taguchi. El edificio estaba a unos 20 minutos a pie del edificio de apartamentos de Izuku y su madre. Casi todo el edificio era un mega gimnasio, que ocupaba desde la planta baja hasta el tercer piso. Los 2 pisos restantes estaban ocupados por los centros de bienestar Taguchi. Cada piso del gimnasio estaba repleto de aparatos de ejercicio, aptos para todo tipo de cuerpos, tamaños y niveles de fuerza. El gimnasio también estaba diseñado para personas con físicos más singulares, derivados de peculiaridades mutantes. Según las observaciones de Izuku y las reseñas en línea del gimnasio, este estaba bien mantenido y proporcionaba un ambiente de entrenamiento cómodo. Si bien la cuota mensual de membresía era razonable para la calidad del lugar, la tarifa regular por entrada sin membresía era absolutamente ridícula, sin duda una estafa total para incentivar a más personas a hacerse socias. Al salir del edificio, Izuku se encontró en una acera bulliciosa. La acera estaba llena de peatones, aunque no demasiado concurrida, ya que era un día laborable y la mayoría de la gente seguía ocupada con sus trabajos.
Mientras se alejaba del edificio, Izuku sacó su teléfono para ver la hora y se dio cuenta de que era casi mediodía. Al ver esto, decidió que sería conveniente comprar comida para llevar cerca. Después de esperar la comida y volver a casa, probablemente tendría hambre para almorzar. Paseando por las calles del centro de Musutazu, Izuku encontró un izakaya, un tipo de restaurante común en Japón que también funciona como bar. La comida en este tipo de establecimientos solía ser barata y bastante buena para el precio que se pagaba. Al entrar en el izakaya, Izuku buscó un asiento en la parte más alejada del local. Pronto, un camarero se le acercó, lo saludó amablemente y le entregó la carta. Tras elegir su pedido, Izuku llamó al camarero para confirmarlo y le indicó que quería que se lo prepararan para llevar. Mientras esperaba su comida, Izuku miró a su alrededor con desinterés, notando que cada vez más gente entraba en el izakaya a medida que se acercaba la hora del almuerzo. Poco después, su comida, un plato de katsudon, estaba lista, cuidadosamente empaquetada en un recipiente dentro de una bolsa de plástico. Al acercarse al mostrador, Izuku pagó unos 1100 yenes. Al darse la vuelta para marcharse, notó que en la televisión del izakaya estaban emitiendo algo que le resultaba familiar. Una carrera de caballos en directo se estaba retransmitiendo por televisión, lo que atrajo la atención de varios espectadores, entre ellos Izuku. Y ya han salido. Mikazuki y Ayashi lideran codo con codo. Aikawa les sigue de cerca, seguido por Akiyama y Sato. El novato número 6, Ito, parece estar recortando distancias rápidamente. Está por ver si logrará superar a Tanaka, anunció el comentarista con entusiasmo. Izuku observaba la carrera con interés mientras caminaba por el restaurante hacia la salida, con la cabeza fija en dirección al televisor. Podría ser divertido volver a apostar. Pero no tengo mucho para apostar, así que podría ser. Inesperadamente, Izuku sintió que chocaba con algo. Al mirar hacia adelante, vio que el lado izquierdo de su torso tocaba la mano extendida de otro cliente, un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y barba canosa. En el suelo había un vaso de sake roto, con el líquido transparente a la vista de todos. Ups. Al parecer, el hombre estaba contando una gran historia a sus otros 3 amigos, también de mediana edad. Mientras Izuku estaba distraído y pasaba junto a las mesas de otros clientes, el hombre extendió su mano derecha para indicar algo. Sostenía un vaso de sake con cierta ligereza. Sin querer, Izuku chocó con la mano del hombre de mediana edad que le estorbaba, provocando que éste dejara caer su vaso. Inmediatamente, el hombre se enfureció. «¡Woy!», exclamó en voz alta, atrayendo la atención de todos en el restaurante. Sus amigos miraron a Izuku con desprecio. Poniéndose de pie para enfrentarse a Izuku, el hombre de mediana edad continuó. «Fíjate por dónde caminas, imbécil». Antes de que el hombre pudiera ponerse de pie del todo o terminar su insulto, cruzó la mirada con Izuku. «¿Por qué me mira así? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que me asusta? Es solo un niño». Izuku fulminó con la mirada a aquel hombre. Si las miradas mataran, le habría atravesado la garganta con una daga, cortándole el torso desde allí. El hombre de mediana edad se desplomó débilmente en su asiento, presa del pánico. Sus amigos lo miraron confundidos, hasta que sus miradas se cruzaron con las de Izuku y comprendieron la situación, poniéndose también tensos. En ese momento, el hombre temió profundamente por su vida. Tras unos segundos más de mirar fijamente al hombre de mediana edad, Izuku suspiró. «¿Cuánto te costó la bebida?», preguntó. «¿Qué?», balbuceó el hombre. Pregunté. «¿Cuánto costó tu bebida?», repitió Izuku. Saliendo de su ensimismamiento, el hombre respondió. 800 yenes. Sacando la cartera del bolsillo, Izuku le entregó con indiferencia un billete de 1000 yenes al hombre de mediana edad. «Quédate con el cambio». «Disculpa las molestias», se disculpó Izuku, intentando sonar relajado. Tras solucionar el problema, Izuku salió del izakaya, dejando al hombre atónito. 10 minutos después de salir del izakaya, Izuku se dirigía a casa caminando por la acera cuando de repente se topó con una escena extraña. Un bolso flotaba en dirección contraria a la que él caminaba, chocando con la gente a su alrededor. Con una simple mirada, Izuku pudo distinguir que se trataba de un hombre corriendo a toda velocidad por la forma del alma que emanaba del bolso. Al parecer, un hombre invisible sostenía el bolso. Tras una inspección más minuciosa, se pudo apreciar que el hombre se mimetizaba con el entorno, intentando ocultar el bolso con sus brazos camuflados. El camuflaje no era perfecto.
Aún se distinguía su silueta, pero para alguien que no prestara atención, pasaría fácilmente por invisible. Izuku se quedó mirando al hombre camuflado mientras corría a su lado, observando lo que sucedía cuando, poco después, una joven pelirroja entró en escena persiguiendo al hombre camuflado. «Ese es mi bolso. Ladrón», gritó, llamando la atención de los demás peatones a su alrededor. Al oír esto, Izuku se giró lentamente hacia el ladrón y le entregó su comida para llevar a una señora mayor que estaba sentada a su lado, para su gran confusión. «Espere un segundo», pidió. Con un solo paso relámpago, acortó la distancia que lo separaba del ladrón, sorprendiendo a todos a su alrededor con su velocidad. Izuku agarró al ladrón por el hombro y lo giró para que lo mirara, para gran sorpresa del ladrón. ¿Un qué? Fue todo lo que el ladrón pudo decir antes de que el puño de Izuku se estrellara contra su cara. Al instante, sangre, saliva y dientes salieron disparados de la boca del ladrón, salpicando la acera de cemento. Unas gotas de sangre cayeron sobre la ropa y la cara de Izuku, manchando su sudadera blanca con motas rojas. Los 3 dientes que salieron disparados de la boca del ladrón rebotaron en el suelo, y uno de ellos cayó sobre el zapato de un transeúnte horrorizado. Si Izuku quisiera ser pesimista, supondría que su puñetazo le había roto la mandíbula y los pómulos al ladrón. Para ser honesto, el puñetazo de Izuku fue un golpecito cariñoso. No quería arrancarle la cabeza a nadie ni aplastarle el cráneo a plena luz del día. Al perder la concentración, el ladrón desactivó su camuflaje cuando Izuku lo golpeó, revelando su apariencia física. Antes de que el ladrón saliera volando por la fuerza del puñetazo de Izuku, este lo agarró por el cuello de la camisa y lo atrajo hacia sí. Aturdido por el dolor extremo y la conmoción, el ladrón no pudo encontrar la fuerza ni la concentración necesarias para defenderse de Izuku, dejando que éste lo sujetara sin fuerzas. Izuku alzó el puño y se preparó para asestar un segundo golpe en la cara del hombre antes de detenerse, al darse cuenta de que golpear brutalmente a un ladrón ya derrotado no quedaría bien ante el público, teniendo en cuenta que algunos de los transeúntes habían empezado a sacar sus teléfonos para grabar la paliza. Izuku lo soltó y dejó caer al hombre, que se desplomó en el suelo como un saco de patatas. El hombre aún estaba consciente, pero el dolor lo paralizaba, incapaz de moverse con normalidad. Respiraba con dificultad, presa del terror, y se agarraba la boca, de la que aún manaba sangre, salpicando el suelo con manchas carmesí. Sabiendo que quedarse demasiado tiempo podría acarrearle un interrogatorio por parte de un héroe profesional o de la policía, Izuku se dio la vuelta rápidamente, se limpió las manchas de sangre de la cara y se alejó a paso ligero de la multitud que se había formado alrededor del ladrón que yacía en la acera. Por suerte, la anciana a la que le había confiado su comida para llevar no había huido con ella, y se quedó mirando con asombro y miedo mientras Izuku se acercaba. Izuku le dio las gracias y tomó la bolsa de plástico, queriendo abandonar el lugar lo antes posible. Sin embargo, antes de que pudiera abandonar la zona, la joven pelirroja lo siguió y lo llamó. «Le agradezco enormemente que haya detenido a ese ladrón, señor», dijo ella, haciendo una profunda reverencia en señal de respeto. «¿Cómo puedo recompensarte por tu ayuda?», añadió, con la intención de mostrar su gratitud. Izuku lo pensó un rato antes de decidir que conseguir algo de dinero para cubrir lo que había gastado ese día sería una buena idea. Izuku respondió. «Solo quiero 8000 yenes a cambio para cubrir algunos gastos que hice hoy». El precio de la membresía y la tarjeta del gimnasio era razonable, pero no barato. Esperemos que su petición no fuera demasiado difícil de cumplir para la pelirroja. Con gusto, la mujer abrió su bolso, le entregó a Izuku un billete de 5000 yenes y 3 billetes de 1000 yenes antes de agradecerle una vez más y marcharse. Izuku se guardó los billetes en el bolsillo y siguió su camino a casa. De camino a casa, Izuku tuvo una revelación repentina. Debería ser cazar recompensas. Así podría sentir la adrenalina y satisfacer mis impulsos, además de ganar un dinero extra. Mataría 2 pájaros de un tiro. Fue una idea genial que lo hizo sentir estúpido por no haberla pensado antes. Por supuesto, no cazaría inocentes ni civiles para cobrar recompensas, pero los villanos y criminales eran presa fácil. En esencia, se dedicaría a la justicia por mano propia. Izuku sonrió con anticipación ante lo que estaba a punto de hacer. Tras su revelación de camino a casa, Izuku dedicó más tiempo a reflexionar. No era propio de alguien que aspiraba a ser un héroe, pero creía que era la opción más ética y óptima para conseguir lo que deseaba. Para ser justos, también consideró convertirse en justiciero.
El hecho de no tener poderes especiales podría haber sido una laguna legal para eludir las leyes contra el vigilantismo. Sin embargo, prefería no trabajar gratis. Las opciones que le ofrecían beneficios adicionales, como dinero, eran más atractivas para él. A pesar de su plan moralmente reprobable, convertirse en un héroe profesional seguía siendo algo que Izuku deseaba. Sinceramente deseaba ayudar y salvar a personas inocentes, y ser un héroe profesional sería la mejor manera de hacerlo. Pero verse obligado a actuar moralmente ante la opinión pública le resultaba insatisfactorio, por decirlo de alguna manera, y dejaba mucho que desear. Reflexionando sobre el incidente con el ladrón, Izuku supuso que podría haber actuado con menos violencia en aquel momento. Si todo era como parecía, el ladrón simplemente tenía una peculiaridad de camuflaje que no era peligrosa y, como mucho, una molestia. En retrospectiva, debería haber agarrado al ladrón por la camisa y haberlo sujetado hasta que llegara un héroe profesional o la policía para arrestarlo. En cambio, instintivamente le propinó un puñetazo al ladrón, algo que no era necesario en primer lugar. Se contuvo, pero ya estaba preparando el brazo para un segundo golpe, y probablemente para algunos más, antes de que la razón se impusiera. Cuando su puño impactó en la cara del ladrón, a los ojos de los presentes pareció impasible por haber detenido al delincuente, aunque su actuación fue cuestionablemente excesiva. Lo hizo para ayudar, pero había un lado menos noble en su gesto. Lo cierto es que disfrutó del momento. En el momento en que su puño impactó en la cara del ladrón. El placer no provenía de dominar a los inferiores, como sentirían algunos villanos. No, provenía de la sensación de estar vivo. Disfrutó al máximo del momento. Como el asesino de hechiceros, mataba con eficiencia, prefiriendo no alargar demasiado su tarea. Al fin y al cabo, seguía trabajando y se jugaba el dinero. Eso no significaba que no disfrutara de su trabajo. Claro, parte de la satisfacción provenía de cazar hechiceros y usuarios de maldiciones por igual, siendo él mismo un hombre sin energía maldita, para demostrar que incluso un mono podía destruirlos por completo. Sin embargo, siempre le quedaba esa emoción y satisfacción que le producía eliminar a sus objetivos y la lucha que seguía. Le hacía sentirse más vivo que cualquier otra cosa en su vida, al menos hasta que conoció a su esposa. Parecía que ese sentimiento se había arraigado en Izuku. Pero un héroe jamás debería ser así. Un héroe no era un demonio sediento de batalla y sangre. Un héroe debía centrarse en neutralizar una amenaza, conteniéndose para minimizar el daño por el bien de los demás y proyectando una imagen positiva que sirviera de ejemplo. Por lo tanto, replicar esa sensación indescriptible que lo hacía sentirse tan vivo era prácticamente imposible para un héroe. Nunca podría sentirlo solo por ser un héroe. ¿Qué mejor manera de sentirse vivo que dando caza a la escoria de la sociedad en las calles de Japón? Era un objetivo legítimo. El riesgo de morir afectaba a cualquiera que decidiera involucrarse en una vida de crimen y villanía. Si un villano o criminal había cometido actos lo suficientemente graves como para merecer una gran recompensa o un atentado contra su cabeza, probablemente se lo merecía. Toji era alguien que cazaba a cualquiera con tal de que le pagaran, incluso si estaban completamente perdidos. Izuku sería mejor que eso, persiguiendo a quienes realmente lo merecían. El viejo Izuku, que no era nadie, lo llamaría monstruo. Pero a él no le importaba. Ya no era aquel chico ingenuo que creía ciegamente en la moralidad al tratar con villanos y criminales. Vivir la vida de Toji lo expuso a lo peor de la gente. Llegó a comprender que la misericordia no era un derecho, sino un privilegio. En definitiva, su perspectiva sobre muchas cosas cambió, para bien o para mal. La sociedad creía que sería egoísta hacerlo, incluso si se lo merecieran.